Y seguimos con más temas, con más argumentos de la actualidad aquí en nuestra casa, en Radio Realejos, en la FM 107.9 y también en internet en radiorealejos.com. Y es que en el Magazine Norte del día de hoy nos queremos trasladar hasta el municipio de Puerto de la Cruz para saludar a nuestro próximo invitado. Él ya ha estado en diferentes etapas, ha llevado tareas de gobierno en diferentes etapas y también ha estado en la oposición. Ahora mismo su formación política se encuentra en la oposición. Estamos hablando del Partido Popular y en especial estamos hablando de su portavoz. Don Pedro González, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Un tiempo de radio donde hoy pues queremos conocer de la voz de Pedro pues y del resto de sus compañeros cómo les está marchando en este mandato un tanto en este tiempo de tarea que tienen ustedes, digamos diferente a los años anteriores cuando ustedes estaban en el gobierno, ya que con esto de la pandemia, pues mira, todos nos hemos visto afectados, incluso nosotros desde la propia radio, que no podemos permitir que incluso ustedes vengan hacia nosotros, hasta los estudios. Pero bueno, por lo menos estamos aquí por las redes y demás, y eso también se agradece. Nos ha cambiado la vida, ¿no, Pedro? Y al Puerto de la Cruz también, ¿no? Sí, efectivamente, pero la pandemia no puede servir de excusa como se utiliza a veces para todos, sino tiene que ser un reto más que debemos afrontar y que nos obliga a trabajar todavía más si cabe en sacar distintas iniciativas que ayuden al Puerto de la Cruz pues a superar una etapa muy complicada. Entonces, nosotros desde la oposición pues estamos en esa línea intentando pues enderezar el rumbo que a veces el gobierno municipal ha hecho y por otro lado pues aportándole toda la experiencia que ellos pues no tienen de gobierno y sobre todo aportando iniciativas que creemos que son buenas para el municipio. Antes de entrar en mayores detalles y haciendo una pequeña visión, un pequeño recorrido, ¿cómo anda la ciudad? Con lo que ya ha aportado ahora en la entradilla de esta entrevista el portavoz del Partido Popular. En este caso, el Puerto de la Cruz, ¿cómo lo ve? Desde zona casco, zona barrio, así en líneas generales. Tiene una situación complicada porque sí es verdad que en la zona del casco por la mañana pues se ve cierta actividad, lo cierto es que ya por la tarde es cuando se nota que efectivamente no hay afluencia de turistas, ¿no? Y eso evidentemente no solo afecta a los centros hoteleros, no solo afecta a los apartamentos, sino a todo el comercio, a toda la restauración del municipio. Por lo tanto, estamos en una situación pues en las que hay que saber qué políticas llevar, dónde hay que dirigirlas, y nosotros hemos visto que desde el gobierno municipal, desde el socialismo, pues lo único que hay cierta preocupación es por sacar adelante pues eventos festivos que entendemos ni son convenientes tanto en un periodo tan corto de tiempo, ni es conveniente tampoco invertir los recursos municipales que van a hacer falta para otro tipo de iniciativas, pues en estas cuestiones, ni tampoco creemos que todos los esfuerzos y toda la prioridad de la tramitación de todos los expedientes del ayuntamiento tengan que estar destinados a fiestas, ¿no? Creo que hay que saber priorizar no solo los recursos económicos, sino también los humanos del ayuntamiento en momentos tan difíciles como estos, y sobre todo cuando uno tiene en cuenta que si pasea por las tardes, como decía anteriormente, pues se da cuenta que la ciudad necesita ese impulso que no lo van a dar realizando o gastando, por ejemplo, 45.000 euros en un concierto en el que no se llega a vender 100 entradas. Esto creo que y cuando en una semana inmediatamente anterior o el mes inmediatamente anterior se han gastado otros 32.000 euros en otro concierto en el que tampoco acudieron poco más de 100 personas, ¿no? Yo creo que esa no es el objetivo de la ciudad, por mucho que uno quiera venderse como referente en el norte o incluso en Canarias, sino creo que hay que saber qué es lo que se tiene que priorizar. Ahora mismo, si tuviera que darle una nota de aquí para detrás al equipo de gobierno allí en el municipio de Puerto de la Cruz,
hay digamos un pacto, está el grupo socialista que mantiene la alcaldía y está Asamblea Ciudadana Portuense, y en el resto de la oposición están las otras fuerzas políticas, está Coalición Canaria y está nuestro invitado, el Partido Popular, con Pedro González en el día de hoy con nosotros aquí delante de estos micrófonos. ¿Qué nota se daría? Porque yo no sé si alguna cosa habrá habido buena que ustedes pues dirán, pues bueno, pues es verdad, se ha hecho esto y lo tenemos que reconocer. Si nos ponemos a mirar en lo poquito que llevamos ya de mandato, que todavía nos queda un largo trecho para llegar a los 4 años. No, llevamos ya casi, bueno, pasado año y medio, ¿no? Por lo cual no es tan poquito lo que llevamos avanzado. Nosotros hicimos una valoración del primer año de mandato y cuando nos hicieron esa pregunta, lo que manifestamos es que teníamos que ponerle la nota de no presentado, ¿no? Porque alguien se puede valorar o se puede enjuiciar la labor de alguien cuando tiene una iniciativa propia, cuando tiene proyectos propios que sacar adelante y puedes hacerlo más o menos bien. Pero claro, cuando no tienes ni un solo proyecto en el primer año de mandato que haya sido iniciativa propia y que su máxima preocupación, y creo que es cada día más evidente, salir bien posicionado en las fotos y en los vídeos, pues eso no es lo realmente importante en el día de hoy. Yo creo que es un gobierno que se ha caracterizado por las luces y los focos, un gobierno que cada día está más preocupado por la imagen mediática que pueda tener y no por los verdaderos problemas que tiene la ciudad. Si miramos hacia esas sesiones plenarias, que es, o a las reuniones, las comisiones y demás, que es el día a día, el pulso de una corporación municipal, en este caso en el municipio de Puerto de la Cruz, una ciudad eminentemente turística, que siempre está en primera línea de los medios de comunicación y que pues tiene a lo largo de su historia muchísimas cosas. En estas sesiones que ustedes suelen hacer de forma mensual, en el último llevaban ustedes algunas iniciativas. Ahora, en estos próximos días, la próxima semana, vamos a tener el pleno que le corresponde a este mes de noviembre, y ahí entraremos ya en lo que es la recta final de este 2020, porque entraríamos ya en el mes de diciembre para terminar este año, aunque luego pues diremos un poquito cómo se prevén esos presupuestos de cara al 2021, pero para ir ordenándolo todo, en el último pleno llevan ustedes varias iniciativas. Al final no sé si salieron para adelante o no. Sí, nosotros en el último pleno ordinario, en el pleno ordinario de octubre, llevamos una iniciativa que era la creación de un parque inclusivo, zona recreativa, sobre todo ahora porque hay que incentivar los barrios, en el barrio de La Vera. Esta propuesta fue rechazada. Nosotros le explicamos que era un proyecto que ya teníamos establecido, la creación de una red de parques infantiles y de zonas recreativas a lo largo de toda la periferia del municipio, que se comenzó en el mandato anterior con la creación del Parque Inclusivo El Laurel en la zona La Paz, que además, como saben todos, pues es el primero de su clase en Canarias, que ha recibido múltiples premios y que a su vez pues también ha procedido a revitalizar toda la zona donde se ubica, ¿no? Pues en ese sentido, en la misma línea que veníamos planteando, pues para el barrio de La Vera consideramos que hay una zona de 4.500 metros cuadrados que es perfectamente habilitable se puede habilitar perfectamente para ello, que se puede además daría cobertura a un gran número de vecinos. Pero bueno, les pareció que la iniciativa era buena, pero la rechazan. Entendemos que es porque viene del Partido Popular. Lo mismo ha sucedido con el Hogar Santa Rita 1 en Punta Brava, que lo que le pedíamos es que se manifestara la voluntad del Pleno en convertir ese establecimiento que lleva ya 12 años cerrado después del incendio que sufriera, pues convertirlo en un centro de multiusos, en un edificio múltiple, con perspectiva de participación ciudadana en la que se puede ir a habilitar pues zonas de reuniones, de salón de actos, de salas de exposiciones, y bueno, que le diera pues no solo vida a la ciudad, sino que fuera perfectamente útil para todo el municipio para cubrir unas necesidades que hay. También la idea les pareció buena, pero se rechazó porque venía del Partido Popular, ¿no? Ahora recientemente, la semana pasada, hemos tenido un pleno, hace 2 semanas, perdón, un pleno extraordinario para una modificación presupuestaria, principalmente
bueno, 4 modificaciones presupuestarias, pero que estábamos hablando de 1 millón de euros y bueno, un pleno absolutamente esperpéntico porque no estaban ni los expedientes acabados, ni siquiera las comisiones informativas explicaban la modificación presupuestaria de 30.000 euros para el cumplimiento de una sentencia, después resulta que no era esa sentencia, que era la otra, no se sabía si se iba a aprobar una cosa, si iban a aprobar la otra, es decir, una cuestión que llegó ya un momento en el que se le tuvo que manifestar en el salón plenario que esto no era un festival, ¿no? Que no estábamos aquí viendo cuatro duros, que estábamos hablando casi de 1 millón de euros y que había que tomarse las cosas más en serio, ¿no? Entonces, tanto nosotros intentamos a veces pues darle la seriedad y el rigor que debería tener el gobierno, ¿no? Y parece mentira que sea desde la oposición la que le tenga que decir a quienes tienen encomendado por regir los destinos de la ciudad que hay que ser más meticulosos a la hora de tramitar los expedientes. Y ahora, pues bueno, en esa línea de intentar aportar y de ayudar, hemos instado para la próxima sesión plenaria, que era la próxima semana, pues que se inste al Cabildo Insular de Tenerife para que finalice los trabajos que tiene que hacer en la carretera general 320 que pasa por La Vera, de forma que se garantice la seguridad, que se mejoren los pasos de peatones, que se haga el estudio necesario para la iluminación adecuada de esa zona, porque la que está ahora mismo es insuficiente. Esa sí hemos conseguido que se apruebe por unanimidad y las comisiones, con lo cual no creo que haya mayor problema en el Pleno para que se salga adelante. Y hemos planteado también la posibilidad de la creación de un plan municipal de juventud plurianual que haga un estudio sociológico para que se vean las necesidades de los menores, porque entendemos que hay que valorar adecuadamente cuáles son las inquietudes de los menores de edad, no solo de los menores, sino también de los jóvenes en general, que muchos de ellos finalizan sus estudios y probablemente estarán más preocupados en conseguir una estabilidad laboral para el día de mañana que poder acudir o no a un concierto, ¿no? Yo creo que hay que hacer ese estudio sociológico, para después proceder a establecer un plan, ¿no? En principio creo que estamos negociando la posibilidad de que se apruebe esa propuesta y en ese sentido creo que vamos a poder conseguirlo. De cara al final de año, siempre se dicen que por esta fecha empieza uno ya a mirar el presupuesto del próximo año, ¿no? Del 2021. Me imagino que, por lo que hemos reiterado, el tema de la pandemia, del COVID-19, que los servicios sociales pues estarán ahí y a lo mejor pues se incrementarán más cosas. Ahora mismo la oposición sabe algo del trabajo que está haciendo el equipo de gobierno de cara a los próximos presupuestos. ¿Saben ustedes por alguna de las comisiones si les ha llegado algún tipo de información? No, absolutamente nada, ¿no? A pesar de estar hasta alturas de año, no tenemos ni siquiera, ya no digo un borrador de proyecto de presupuesto, sino no tenemos tan siquiera pues cuáles van a ser las líneas. ¿Sabes? Le hemos pedido pues en la Comisión Especial de Cuentas que se nos facilitara al menos pues el porcentaje de ejecución del presupuesto que tienen actualmente. Pues han quedado que nos lo iban a facilitar porque no lo tenían, no sabían cuánto, sí, para que los oyentes nos puedan entender. Le hemos pedido que nos digan cuánto del presupuesto de este año se han gastado. Y bueno, pues no sabían, ¿no? Entonces tienen que mirar a ver cuánto se han gastado de este presupuesto, por lo menos para nosotros tener una idea de cómo puede ser el futuro, ¿no? Lo que sí hay unos informes de la tesorería municipal al objeto de determinar que los ingresos no se van a mermar tanto como se esperaba, pero sin mayor hincapié en detalles y este tipo de cuestiones. Como decía, a nosotros por lo menos no nos han facilitado ni las líneas de cuál va a ser el presupuesto. Yo espero que se lo tomen con algo más de seriedad, con algo más de rigor, con algo más de estudio que se tomaron el presupuesto de este ejercicio 2020, ¿no? Voy a recordar que en el presupuesto de 2020, que fue aprobado en febrero, pues desgraciadamente yo creo que no se lo habían tomado en serio, hicieron un trabajo que ellos denominaron continuista, pero yo creo que continuista y no disruptivo, ¿no? Que era no salían de
calificaciones, pero que entiendo yo que lo que era continuista era aquello que era el gasto obligatorio, y todo aquello que podían mejorar, pues realmente no hubo una mejora, ¿no? Y de hecho nosotros presentamos 18 enmiendas al presupuesto y no nos aceptaron ni una, a pesar de que en algunos casos decían que tenían razón. Cuando comenzó la pandemia, pues desde el mes de marzo ya le presentamos iniciativas que, pues, como fue la línea de ayudas a autónomos, que las han sacado en noviembre, y también desde el mes de abril pues le planteamos la necesidad de hacer un reajuste presupuestario para poder adaptar la situación económica del ayuntamiento a la situación de crisis que estábamos viviendo, ¿no? Pero consideraron que no era necesario, y así pues nos hemos encontrado que algunas partidas pues no se podían utilizar, que otras han quedado sin ejecutar. Yo creo que ese es el motivo por el que todavía no nos han facilitado pues los porcentajes de ejecución del presupuesto. Y bueno, yo espero que estas cuestiones económicas se las tomen algo más en serio y que le dediquen el tiempo que se necesita para estudiar y tener los mejores presupuestos posibles, ¿no? Cualquier ciudadano que a uno le pregunto sabe cuánto dinero le va a entrar a su casa y cuánto se va a tener que gastar mensualmente, independientemente de que pueda salir algo extraordinario, ¿no? Pues bueno, eso a gran escala es lo que tiene que suceder también en el ayuntamiento, ¿no? Que se sepa aproximadamente cuánto dinero va a entrar y cuánto vamos a tener que gastar. Lo único que sabemos, respondiendo a lo de servicios sociales, es que las ayudas de emergencia del 2019 pues no llegaron a 400.000 euros aproximadamente, y en este año, salvo que nos equivoquemos en los cálculos que hemos hecho, creo que se ha abonado en ayudas de emergencia pues cerca de 1 millón de euros. Ayudas de emergencia son para aquellas personas que son ayudas de emergencia, son ayudas que se dan, o dinero que se dan a personas que van por los servicios sociales, que manifiestan que están en la más absoluta indigencia y que no tienen ni para pagar el agua, ni para pagar la luz, o para dar alimentos a sus hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hemos dicho que hemos pasado de 300 y pico mil euros a casi 1 millón de euros, lo que da buena muestra de que efectivamente las cosas no, pues no, o no van bien, o hay un dispendio, ¿no? Y yo creo que es que no van bien. Pedro, desde el Partido Popular, ¿cómo valoran ustedes el inicio de las obras del futuro centro acuático, lo que era la piscina deportiva municipal, después de muchos años paralizada, que ahora ya las máquinas han entrado allí y ya se está viendo ese movimiento para la futura construcción de este centro, que va a ser también importante, no solo para la ciudad, sino para el resto de las personas que puedan venir de otros sitios, ¿no? Pues que al final lo hemos conseguido, ¿no? Algo importantísimo, sobre todo porque hay que tener en cuenta que hace ahora 1 año y 1 mes tuvimos que celebrar un pleno extraordinario a iniciativa de la oposición para obligar al Cabildo a que cumpliera los acuerdos. Y lo digo porque todos recordarán, y si no, pues ya está uno para recordárselo, que el propio Cabildo decía que no se podía realizar esa obra porque era una obra faraónica para el puerto de la Cruz, que tenía unos costes importantísimos, que había que hacer un cálculo de costes, y además el gobierno municipal, en este caso el señor González Mesa, llegaba a manifestar que bueno, que nosotros habíamos proyectado, pero además lo dijo así literalmente, habíamos proyectado una piscina para ricos, ¿no? Una piscina para personas que tuvieran que pagar 120 o 150 euros para poder nadar en ella, ¿no? Y que por eso había que estudiar la modificación del proyecto. Nosotros al final le dijimos que no. El Cabildo Insular de Tenerife, cuando se dio cuenta de que si modificaba el proyecto se perdía todo el trabajo realizado, que no podían hacer ninguna mordida de 4 o 5 millones de euros al proyecto, que había que sacarlo como tenía que hacerse, pues al final hemos conseguido que se inicien unas obras en el puerto de la Cruz, que se merece una piscina que va a ser, y estoy convencido, de la mejor piscina de Canarias, y que además, lo más importante de todo, se consiguió en el mandato anterior, y la presión que se ejerció ahora también lo ha mantenido así. No le va a costar ni un solo euro a los portuenses.
De cara al futuro, hay más cosas por hacer en el municipio de Puerto de la Cruz. En el mandato anterior, antes de estar el equipo actual de gobierno, donde estaban ustedes gobernando con Coalición Canaria, estuvieron haciéndolo durante muchísimo tiempo, incluso fuera de la alcaldía, pues estaba gobernando Coalición Canaria y luego fue a la inversa y estaba gobernando el Partido Popular. ¿Qué proyectos tenían? Recuerdo que Pedro también formaba parte de esa corporación, del equipo de gobierno, y que no pudieron salir para adelante. Bueno, hay muchísimos, ¿no? He hablado ahora, por ejemplo, de uno que era el de la red de parques infantiles, que solo se había comenzado, que fue el Parque Laurel, pero faltaban los otros 4 que estaban previstos, pero bueno, eso es un ejemplo más. Podemos hablar incluso de la propia playa de Martianes, que se consiguió que los presupuestos generales del Estado estuviera una anotación contable con 500.000 euros para la recuperación de la playa de Martianes, y que desgraciadamente ahora no solo es que se haya perdido, sino incluso se olvidaron de la prórroga del estudio medioambiental y se ha caducado el estudio medioambiental y que hay que empezar de nuevo, ¿no? Pero bueno, es que si nos ponemos a remontar el trabajo que se hizo con anterioridad es muchísimo. Dentro de los proyectos, fíjense ustedes que dejamos, ahora se ha cumplido un año de la inauguración de la parada de guagua, ¿no? Una parada de guagua que el Partido Socialista decía que no servía para el Puerto de la Cruz, y después los ha tocado inaugurarlo a ellos, pero evidentemente es un proyecto anterior, y como eso podríamos hacer un repaso larguísimo, y creo que principalmente está, y a mí me preocupa mucho, pues la deriva que ha venido trayendo en los últimos tiempos el puerto deportivo del Puerto de la Cruz, ¿no? Haber conseguido que el Cabildo de Tenerife, a través de sus empresas, haya tenido que comprometer a la aportación de 156 millones de euros para la elaboración de ese proyecto, y que ahora mismo el gobierno municipal le haya dado la excusa al Cabildo para que se lo pueda quitar, hablo claro, ¿no? Se lo pueda quitar de encima ese proyecto, diciendo que tiene que ser el gobierno de Canarias quien lo tenga que ejecutar, alegando pues a las categorías del puerto. Pues evidentemente cuando se le pregunta al gobierno de Canarias cuál es el dinero que tiene previsto para esa obra tan importante para la ciudad del Puerto de la Cruz, ha dicho que ninguno, ¿no? Lo ha dicho el consejero Franquí, que dice que no tiene previsto presupuestar absolutamente nada para el puerto del Puerto de la Cruz, y ya hemos perdido entonces la financiación del Cabildo, no tenemos la del gobierno de Canarias. Pues desgraciadamente un trabajo que había costado muchísimo convencer a las administraciones, que se había sacado el proyecto, que se había sacado los distintos estudios, y que además, lo más difícil de todo, se había sacado el dinero para poder llevarlo a cabo. Pues nos hemos visto que al final aquellos que tampoco creían en ese proyecto, pues bueno, han puesto excusas varias para que no salga adelante. Entramos ya en la recta final de este diálogo que estamos manteniendo con el Partido Popular en la oposición en el municipio de Puerto de la Cruz, un municipio que, ya lo hemos reiterado, vive momentos complicados, como pasa en la mayor parte de ciudades turísticas. ¿Cómo están viendo ustedes ahora mismo a mucha gente en ERTE, en paro, muchos establecimientos cerrados, muchos sitios de ocio también, con esto de las restricciones? Pues bueno, pues no se va a saber cómo va a quedar esta recta final del año. La salud sabemos que es lo primero. ¿Cómo lo ven todo esto? No, pues ya decía yo que nosotros planteamos en su momento realizar una mesa de recuperación que sirviera para aportar ideas, y hemos aportado numerosas iniciativas, pero al final es que están centrados en otra cosa, ¿no? Es decir, ha habido una mesa de recuperación, la tercera, porque las 2 primeras de lo que nos habían hablado era de entregar unas plaquitas a algunos vecinos de la ciudad para agradecerles la labor, y nosotros decíamos que bueno, que vale, está muy bien entregarle la placa, ¿no? Pero una mesa de recuperación a la ciudad no es entregarle placas a colectivos o a personas. Además, en un evento que al final ni siquiera se realizó, ni hemos oído saber nada más de él. Nosotros entendíamos que una mesa de recuperación era para oír a todos los actores que tuvieran que pasar el puerto, desde los comerciantes del ocio, desde los comerciantes del día, desde los hosteleros, y ver cuáles eran las necesidades reales que tenían, como planteamos en su día las ayudas al
comercio, las ayudas directas al comercio, que al final las han sacado por subvenciones tarde y mal, bueno, y muchísimas cosas, ¿no? La posible exoneración del pago de la ocupación de la vía pública, que primero nos llamaron prácticamente que estábamos incitando a cometer un delito porque dice que eso era inviable, y al final, pues 2 meses después tuvieron que hacernos caso y aplicar la ordenanza que permitía que se pudiera suspender el cobro de la ordenación de la vía pública. Lo mismo ha pasado con la recogida de basura, que nosotros planteamos en su momento, que es decir, si no me recogen basura, no me cobran. Pues ellos al final han optado por decir, no, en vez de hacer eso, lo que hacemos es reducir el 50%, ¿no? Un establecimiento hotelero que esté cerrado a cal y canto, pues al final le está pagando el 50% por un servicio que no se está generando, porque no está generando basura, ¿no? Pero bueno, así muchísimas cosas, ¿no? Es decir, nosotros lo que les intentamos reiterar una y otra vez, a veces en caso, es que nos parece bien que haya que dinamizar la ciudad, que se tenga que hacer algún que otro evento. Bueno, me parece muy bien que se haga algún evento, pero lo que no puede ser es que se esté única y exclusivamente centrado en hacer fiestitas todos los días, porque es que así no se solucionan las cosas, y además no se solucionan las cosas y creamos un riesgo absolutamente innecesario jugando a la ruleta rusa con los ciudadanos del Puerto de la Cruz, y a eso no podemos estar. Pues desde aquí le damos las gracias al Partido Popular, a su portavoz Pedro González en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, desde la oposición, por este ratito de radio que le hemos tenido hoy en antena, pues conociendo de primera mano cómo ve este grupo político la ciudad de Puerto de la Cruz. Pedro, será hasta otra próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un abrazo.